Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Jiménez Films. Hoy tenemos a un importante escritor argentino con un gran recorrido en sus obras literarias. Tenemos a Marcelo Di Marco. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Gabriel, ¿cómo te va vos? Bien, muchas gracias por haberme, invitado a participar de esta entrevista. Oye, muy bien. Bueno, mira, vamos a hablar un poco sobre la importancia narrativa de la literatura en el cine. Pero antes de esto, me gustaría saber, para ti, ¿cuál ha sido el mayor cambio de la literatura que ha sucedido a final del siglo XX a principio del XXI, lo que estamos viviendo hoy en día? Yo creo que en cuanto a Latinoamérica, nosotros hemos tenido una experiencia en los años 60, lo que se conoce como el boom latinoamericano, eh, una época de experimentación con autores como Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar. Me acuerdo, digamos, que una vez me preguntaron cuál me parecía el mejor autor latinoamericano, y yo contesté Jorge Luis Borges. Vos sabés que me decían, no, latinoamericano en el sentido de, viste, claro, porque Borges era, en ese panorama de experimentación, era una figura absolutamente diferente, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó con el boom? Se vuelve hoy día, en este comienzo de fines del siglo XX y principio del XXI, se vuelve a trabajar con una narrativa que podríamos llamar burguesa, ¿no? En el sentido decimonónico de la palabra. O sea, da la impresión de que la narrativa ha recuperado la fuerza justamente de la narración, ¿no? Que nunca debería haberlo perdido. Se sale de una experimentación. Algunos autores como Saramago, digamos, vuelven a escribir sin punto ni coma, y la gente que no conoció el boom latinoamericano piensa que eso es muy novedoso, y bueno, no es tan novedoso, es un poco anacrónico incluso. Pero ese es un poco el panorama. Yo lo que noto es que se ha pasado de una narrativa de experimentación, experimental, se pasa a una narrativa de narración, digamos, donde lo importante es justamente la historia. Latinoamérica es un gran país de cuentistas. Mi país, Argentina, es un lugar de cuentistas natos, no tanto de novelistas, sino más bien de cuentistas, ¿no? Así que bueno, el cuento ha recuperado su fuerza, su garra. Eso es lo que yo veo, digamos, a nivel estético, en cuanto a la literatura de creación. Ah, bueno, y como lo sabemos muy bien, la literatura ha participado en nuestras sociedades desde hace muchísimos siglos. Y yo quisiera saber cuál es su respuesta en cuanto a la importancia de la literatura como arte en nuestra sociedad. Bueno, esto lo dijo Abelardo Castillo hace muchos años, ¿no? Ustedes que tienen este problema del papel higiénico me van a entender mucho mejor. Abelardo Castillo decía que el papel del artista en la actualidad era un papel higiénico, ¿no? Él, por su parte, higienizaba, entre comillas, la sociedad, la hacía, digamos, mucho más vivible, mucho más habitable. ¿Y qué hacía la sociedad con el papel higiénico del artista? Bueno, se limpió el traste, digamos, ¿no? Abelardo no usó esta palabra, es una un poco más dura, pero bueno, vos me entendés. Bueno, y te entiendo muy bien por el problema que acabas de mencionar en Venezuela. Sí, ya ha llegado a nuestras costas esa información. Sí, sí, bueno, con la prensa hoy en día llega a todos los rincones del mundo. Bueno, ahora esto es una pregunta más sobre lo que es la expresión literaria. Para usted, ¿cuáles son las características que debe poseer una buena expresión literaria para conectarse con el lector? Bueno, mira, hay, digamos, todo borrador de un artista, de un escritor, tiene, digamos, una zona muy informativa. Lo que hace el escritor a la hora de corregir ese trabajo es poner en colores eso que en un principio estaba en blanco y negro. ¿Qué tiene que tener una obra literaria para llegar al lector? Bueno, primero y principal, yo estoy de acuerdo con Nicolás Amelio Ortiz, lo que dijo en el reportaje que le has hecho acerca de la importancia que tiene sobre todo
sobre todo a nivel estilístico, la importancia que tiene la historia. ¿Me estás copiando, Gabriel? Sí, sí, te escucho. Bien, la importancia que tiene la historia es fundamental. La garra narrativa, el hecho de contar un relato interesante, contar una narración que a uno lo mantenga en vilo. Eso, digamos, para llegar al lector, eso es fundamental. Podemos llegar a tener problemas estructurales, problemas de estilo, pero si no tenemos una narración que nos agarre de las solapas, muy poco se puede llegar a pedirle al lector, ¿no? Como para espolearlo. Una buena historia principalmente. En segundo lugar, tiene que tener, digamos, un universo palpable, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Los grandes narradores saben cómo armar una escenografía para poder, digamos, que sus personajes puedan habitarla y que el lector pueda reconocerla como un lugar verosímil, como un lugar donde suceden las cosas. A eso nosotros lo llamamos la descripción. En ese marco viene la otra parte, que vienen a ser los personajes. Una obra literaria que carece de personajes creíbles no puede funcionar. Por más buena historia que tenga sin personajes, realmente hacen cosas que son absolutamente inesperadas en el mal sentido de la palabra. Bueno, esa narración, por más interesante que sea, va a perder interés. Entonces, bueno, tenemos tres patas para la narración. Tenemos entonces una buena historia, un buen marco escenográfico donde se desarrolle y personajes creíbles. Con decir todo eso está bastante resumido y cifrado el tema, porque una buena historia, al margen de los chistecitos y de los entretenimientos, una buena historia es aquella que le cambia la vida a sus lectores. O sea, no es tan sencillo uno si oye decir, bueno, una buena historia, una buena descripción y buenos personajes. No, son tres patas de un mismo tema, ¿no? de un mismo problema. La vida de la literatura, la vida de la narración, depende justamente de personajes que tengan, digamos, carnadura, que realmente el lector se preocupe por su vida. Le preguntaron una vez a Vargas Llosa cuál había sido el día más triste de su vida, y él contestó el día en que Jean Valjean se muere en Los Miserables. Así que vos imaginate la fuerza de un personaje, cómo puede llegar a trabajar en la cabeza y en el corazón del lector. Y bueno, esos son los tres momentos. Cuando hablo de personajes, hablo también de diálogo. Todo está implicado en eso. Un diálogo interno consigo mismo, un diálogo con otros personajes. Así que bueno, hay toda una serie de recursos que están amparando a esos tres, digamos, pilares de toda obra literaria narrativa que quiera llegar al lector. Una historia coherente, una historia, una especie de bombón envenenado, digamos, ¿no? Una historia que atrape al lector, que le cambie la vida, que le parta la cabeza, en un escenario completamente verosímil y palpable y con personajes que tengan vida. Esas son las tres cosas fundamentales de una obra literaria. La obra literaria necesita de esto para poder llegar al lector. Ok, bueno, muy buena su respuesta. Además que, dado que ya la literatura en sí posee sus principios fundamentales para lograr atrapar la atención del lector, al igual que eso, el cine también tiene principios fundamentales para atrapar la atención. En eso puedo destacar lo que son la narrativa y la estética. Ahora, en relación a eso, dado que la literatura representa hoy un gran papel dentro del mundo del cine, ¿cuál es la dificultad que tiene adaptar una obra literaria al lenguaje cinematográfico? Bueno, mira, son dos lenguajes que son aparentemente hermanos, ¿no? El cine se parece mucho más a la historieta y a la ópera que a la literatura. Y hay que ponerse a pensar que los cineastas, el cine, aprendió de la literatura. Digamos, voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Si vos, por ejemplo, sos un espectador de cine, te sentás en tu butaca
ves una imagen de una sabana africana, ves pasar una cebra, ves pasar una jirafa, y bueno, no hay ningún discurso, no hay ninguna voz en off que te aclare nada, pero vos ya estás sospechando que eso se trata de un documental. ¿Por qué? Porque no hay ninguna figura humana que esté presente allí. Bueno, ¿qué sucede ahora con lo mismo, pero mostrándote, supongamos, a Brad Pitt, pongamos, llegando en un jeep, ¿no? Tomando sus binoculares y enfocando a esa misma cebra, a esa misma jirafa y en ese mismo escenario. Bueno, ahí ya tenés, ya para tranquilidad del espectador, ya tenés el comienzo de una historia. Ya no es una cosa documental. Bueno, ese close-up, ese primer plano que nosotros vemos de la cara de Brad Pitt, es ni más ni menos lo que nosotros hacemos en literatura cuando ponemos al comienzo de un párrafo el nombre, el apellido o la función o el pronombre de nuestro personaje. Aquella mañana, después de un sueño intranquilo, el señor Gregorio Samsa se despertó convertido en un horrible insecto. Bueno, ya está, ya sabemos de entrada que en el caso de la película, el que nos va a contar el relato va a ser Brad Pitt, y en el caso de la literatura va a ser Gregorio Samsa. Digamos, la metamorfosis está contada desde ese ojo, desde ese punto de vista. Así que vos fíjate que lo que nosotros homologamos, digamos, de alguna manera, el nombre del personaje con el primer plano del personaje en el cine. Eso fue toda una gramática que David Ward Griffith fue inventando a medida que el cine se iba inventando. Es una falsedad intelectual aquello de que los franceses inventaron el cine. En todo caso, los que inventaron el cine fueron justamente los que idearon un lenguaje propio para el cine. Y eso, bueno, fue por un lado Pudovkin, por el otro lado, muy previamente Griffith. Ahí tenemos, digamos, los pilares de la narración cinematográfica. Lo que inventaron los franceses es la máquina de filmar, es decir, la máquina de registrar imágenes en movimiento. La prueba está que nadie sabía qué hacer con ese sensacional invento, ¿no? Hasta que tuvo que aparecer Georges Méliès, que inventó el montaje, digamos. Vos te acordás la anécdota, ¿no? Méliès se había comprado uno de esos aparatos maravillosos que reproducían la realidad, el biograph, ¿no? La vida graficada, y él no sabía para qué usarlo, simplemente lo tenía que tener como si un bar que se instala hoy día tiene que tener wifi, porque si no, no va nadie. Entonces, bueno, él en sus representaciones de magia se le ocurrió proyectar imágenes de la vida parisina. Bueno, un buen día estaba filmando una hermosa carroza blanca con caballos preciosos, y de repente cuando él graba, cuando él revela eso que grabó, se encuentra con que la carroza blanca se había convertido en una carroza fúnebre con los caballos, con su crespón negro, etcétera, etcétera. ¿Qué había pasado? Bueno, se había trabado la máquina. Dios puso el dedo ahí y dijo, bueno, flaco, inventá el montaje, ahí lo tenés. Entonces esas son cosas propias, absolutamente propias del lenguaje fílmico. Pero nosotros como escritores tenemos la prioridad en el arte de la narración, en el arte de contar. Esa estructura sensacional del cuento es lo que hoy día las películas lo conservan, ¿no? Lo que ustedes llaman, por ejemplo, los cineastas llaman el punto de giro, nosotros lo llamamos conflicto, la aparición de algo que viene a alterar las cosas. Así que vos fíjate, desde lo estructural, pero también desde lo estilístico puro, lo que mencionamos acerca del primer plano, el nombre del personaje contando desde ese lugar, el cine le debe muchísimo a la literatura. De hecho, todo esto Griffith lo había descubierto en el señor Dickens, ¿ves? O sea, la narrativa fílmica es una adaptación de la narrativa a secas, de la narrativa ficcional de la literatura. A mí me gusta mucho cuando mis lectores me dicen, ay, Marcelo, leyéndote parece cine. Sí, claro, pero le digo, acuérdense de que nosotros fuimos primero que el cine, atenti.
Me dirán que se parece al cine por la vividez de la expresión, las imágenes que le van cayendo en la cabeza al lector, según dicen que pasa cuando leen mis textos. Pero hay que tener en cuenta que eso el cine digamos, lo aprovechó, lo aprendió de la literatura. Hay enormes puntos de contacto, desde luego, y cada uno es homologable. Por ejemplo, un plano contra plano, ¿qué sería eso? Y bueno, es la traducción de lo que en narrativa es el punto y aparte, el párrafo, los guiones de diálogo, la raya. Bueno, eso también se tuvo que inventar. El arte se fue inventando a sí mismo, el arte es una convención, no un convencionalismo, por favor no confundimos, no confundirnos, ¿no? Pero sí es una convención que fuimos creando y la vamos creando los autores y los lectores. Esa es la clave de la cuestión. Vos fíjate que cuando la gente veía esto que se ve en la película de Scorsese, Hugo, la invención de Hugo Cabret, se llamó acá en Argentina, la gente cuando veía venir un tren de frente se corría pensando que lo iba a aplastar. Hoy día nosotros eso, indudablemente que ya lo hemos aprendido, ya la convención está recontra fijada, pero Griffith, la gran innovación que tuvo que hacer es hacer verosímil un primer plano, que la gente no piense que estamos viendo un gigante del otro lado, que eso era lo que se pensaba, por otra parte. Era una cosa mágica y maravillosa, ¿no? Bueno, esos son los puntos de contacto que uno observa en el cine. ¿Qué dificultades hay a la hora de pasar de un lenguaje a otro? Bueno, mirá, vamos a poner el ejemplo de Misery, de Rob Reiner, basada en la gran novela de Stephen King. Stephen King, en su maravillosa novela Misery, cuenta, digamos, la historia que todos conocemos, ¿no? Gran escritor, un escritor, no gran, sino un escritor famoso, digamos, que tiene un accidente y una enfermera, una de sus fans, lo rescata y bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Un poco la de Sherazada y el sultán, si no me contás la historia te mato. Bueno, eso es básicamente, pero eso es lo que se ve en la película. Pero hay algo que la película no puede mostrar nunca, jamás, por más buena que sea, que es todo el universo de la creación literaria que Stephen King está desplegando en esa especie de taller literario de papel que es Misery. ¿Ves? Ahí está la cuestión. ¿Eso cómo hacemos para ponerlo? Reiner lo resuelve con un giro, hay un panel en donde él está escribiendo, la cámara gira alrededor y se va viendo las distintas estaciones, ¿no? Cómo van pasando y transcurre un año. Pero King te muestra en su novela todos los problemas a los que se enfrenta el narrador para poder contar una historia verosímil. Y es una cosa apasionante, porque vos fíjate que es una novela escrita para el gran público, y la gente de repente, el lector que nunca sospechó todo el trabajo que tiene un escritor sobre sus espaldas, ¿no? Se dan cuenta en una obra masiva de lo que significa. Bueno, eso indudablemente el cine, es más, yo si hubiera dirigido la película tampoco lo hubiera puesto. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible. Lo que hace King es hablar de literatura con literatura, ¿ves? Ahí está la gran cuestión. De hecho, las películas que se parecen a novelas, son un plomo insoportable. Yo me acuerdo de una película de Ingmar Bergman, La Carcoma se llama en España, acá le pusieron El Toque, es una película con Elliot Gould, un producto realmente insoportable donde uno lo que está viendo no es un lenguaje fílmico, sino un lenguaje literario, esto es un guión y donde se oye el ruido del tipeo, digamos, del guionista, ¿no? Es simplemente una tarea que hay ciertos directores que no están empeñados en hacer, que es darle todo el brillo cinematográfico con el lenguaje propio del cine a una obra literaria. Bueno, no sé si me extendí un poco en la respuesta, pero creo que vamos por ahí, ¿no es cierto, Gabriel? Sí, 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 no, de hecho estaba muy interesado en su respuesta. De hecho, dando una opinión acerca de eso, yo entrevisté hace un tiempo ya a un gran director venezolano, se llama Ignacio Castillo, y él decía que tú le das a un director de cine una novela, ya sea un libro, cualquier material literario, y es casi preciso de que
la película que vaya a salir de dos directores distintos pueden salir de géneros distintos, porque la interpretación del lector es muy importante a la hora de lo que es leer la novela. Por eso es que lo que dicen las personas, que cada ser humano es un mundo distinto, y eso es algo que se representa totalmente en estos dos lenguajes que son diferentes pero se relacionan mucho. Mira, yo esto lo he vivido en carne propia con Nicolás. Nicolás Amel Ortiz estamos trabajando, y ya avanzamos bastante, en el guión de mi primera novela, Victoria entre las sombras, que en estos días ya está en las librerías de Buenos Aires y en su segunda edición. La novela anduvo muy bien, la gente le encanta, pero vos no sabés la cantidad de cosas que hemos tenido que adaptar para hacer que ese contenido novelístico se pueda llegar a ver en la pantalla como una película. Y no porque, digamos, dijimos, bueno, acá vamos a hacernos los estetas y vamos a inventar cosas distintas para que sea diferente. No, 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 no. Es simplemente para, digamos, poder traducir lo mismo que yo quiero dar, lo mismo que traté de dar en la novela, traducirlo en términos de imagen. ¿Ves? Ahí está la cuestión. Hubo que romperse mucho para que el guión sea verosímil. Hay cosas que en la narrativa, en la novela, están sobreentendidas y que en el cine no. Hay elementos, por ejemplo, que uno puede resumir en la novela que en el cine tiene que mostrar. Es muy, muy diferente. Hitchcock, por ejemplo, él, una vez le preguntaron por qué no filmaba Crimen y Castigo, ¿no? Porque realmente contenía todos los elementos de la culpa, todo lo que al gordo le encantaba poner en sus películas, ¿no? ¿Sabe lo que contestó? Dice, bueno, por empezar, ya todo el mundo sabe cómo termina. Y en segundo lugar, es una novela demasiado buena. ¿Qué me contás? Yo agarré, por ejemplo, la novela en la que se basa esta maravilla Frenesí, una de las últimas películas del maestro, y me acuerdo que había pasado la primera parte de la novela, fascinado por toda la maravillosa narración, ¿no? Ahora empieza todo el segundo momento de la novela, es insoportable. Vos no te das una idea de la mitad para el final, parecen dos autores completamente diferentes. La segunda parte es el larguísimo juicio que le hacen al asesino. Y bueno, Hitch, precisamente, para hacer una película genial con esa porquería, agarra y resalta formidablemente todo lo que contiene la novela de bueno en la primera parte. Una novela que te atrapa, te agarra de las solapas. Bueno, todo lo demás del juicio, y bueno, ya está, pasó a otro plano. Yo ni me acuerdo si hubo un juicio en la película, pero toda la maravilla que se va dando, ¿te acordás, por ejemplo, del cargamento de papas en la que está el cadáver? Bueno, esas cosas tremendas, impresionantes. Todo eso, digamos, en la novela está, pero, digamos, sugerido. Son dos lenguajes completamente diferentes. Pensemos, por ejemplo, lo que pasó con las versiones de Jekyll y Hyde, ¿no? Que se han hecho en el cine. Desde aquella primera que John Barrymore, había otra con Freddie March, de Ruben Mamoulian la había dirigido. Después tenés, por ejemplo, Victor Fleming, en el año 42, filma con Spencer Tracy el extraño el caso del hombre y la bestia. Bueno, acá en Argentina hubo una versión también de Hugo Soffici, que es realmente muy, pero muy buena. Bueno, ¿qué pasa con esas versiones cinematográficas? Bueno, están dirigidas a un gran público. Digamos que el gran público, digamos, no lee mucho, pero sí ve mucho cine. Bueno, hay algo que es fundamental en la novela de Stevenson, que no está en ninguna película. En las películas resulta que el doctor Jekyll es un dechado de virtudes, es un gran pilar de la sociedad, y está buscando cómo hacer para separar el bien del mal, para curar a la gente, su locura, etcétera, etcétera. Y bueno, por medio de una droga se convierte en su parte más bestial, ¿no? La parte oculta pues se llama Hyde, ¿no? Mr. Hyde. Bueno, en la novela no es así. En la novela de Stevenson, el doctor Jekyll es un malviviente prácticamente. Usa la máscara
como si fuera una careta de quitarse y ponerse sin ningún problema, usa la máscara de Mr. Hyde para poder salir en sus tropelías nocturnas, que hasta llega al asesinato, sin que nadie lo descubra. Bueno, eso en el cine es una cuestión muy, muy difícil de poner también en el tapete, ¿no? Cómo hacerlo, digamos. Esta con Julia Roberts y, ¿cómo se llamaba? Una está basada en una novela de Valerie Martin, Mary Reilly, servidora del Dr. Jekyll. Bueno, ahí sí se plantea, ¿no? Porque lo que hizo Valerie Martin fue contar la misma novela, pero desde el punto de vista de una de las criadas que está enamorada hasta las patas de su jefe, que es el Dr. Jekyll. Pero el mismo Stevenson había puesto esto como una cosa bien, bien en primer plano. Fíjate que Jekyll significa yo asesino, yo mato. Entonces no es tan bonito como lo pintaban las versiones cinematográficas. Hay cosas que se pueden poner en pantalla y otras que no. Yo cuando leía, por ejemplo, de Thomas Harris, esta maravillosa novela Hannibal, hizo Ridley Scott, hizo una película, yo decía, no van a tener huevos para hacer lo que requiere toda esta novela, sobre todo en su final. Y fue así, fue así. Es decir, no se atrevieron a hacer lo que realmente pone Thomas Harris en Hannibal, que es el oyente que leyó esa novela va a estar de acuerdo conmigo, que es absolutamente demencial. Y sería demencial pensar que un director como Ridley Scott podría llegar a hacer una cosa así. Es una leve pátina nomás esa película de lo que realmente es la novela, ¿no? Hay adaptaciones formidables en la historia del cine y de la literatura. Recuerdo, por ejemplo, el guión que tiene Ray Bradbury sobre una novela tan compleja y tan difícil como es Moby Dick. Y él con John Huston hicieron esa proeza de crear una película sensacional, absolutamente sensacional, que está a la altura en cuanto a genialidad de la novela en la que se basó. No hay que caer en ese lugar común de decir, siempre es mejor la novela que la película. Eso puede ser, pero ya vimos los ejemplos de Hitch, que hacía grandes películas con novela de cuarta, digamos, ¿no? Hay una adaptación sensacional, La noche del cazador, una novela de David Grabb, que es una hermosa novela policial sensacional, ambientada en los años de la depresión norteamericana, y bueno, Charles Lawton, que hizo un peliculón con esa misma novela. Yo digo, muchachos, si quieren ver cómo se adapta un guión, digamos, de una novela a una gran película, una gran novela, una gran película, y bueno, ahí tienen perfectamente esta maravilla, La noche del cazador, ¿no? Porque hay una conjugación maravillosa. La novela vale como novela y la película vale como película. Así que hay que partir de esta base. No es seguro que si tenemos una buena novela vamos a poder hacer una buena película. Más bien pasa todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en las novelas que tienen problemas de estructura, como en el caso esta de Frenesí, el punto de partida que toma el guionista, o el mismo director ayudándolo al guionista, tiene que ver más con el hecho de reponer cosas que en la novela no están. Después la literatura tiene mucha más fuerza que el cine, por más bueno por más bien que se haga. Vamos a poner el caso, por ejemplo, de esta mujer, Anne Rice, Entrevista con el vampiro. La parte del teatro de los vampiros es en la novela una cosa realmente aterradora, cuando los vampiros de actores que hacen que son vampiros, digamos, se comen delante de todo el mundo, en el teatro, delante de todo el público, se comen a una chica, ¿no? La vacían de sangre entre todos como si fueran ratas. Bueno, eso en la película está muy bien, pero en la novela, ese mismo momento, es realmente aterrador, porque el director de escena de una novela es uno mismo. Uno es el que está completando lo que el autor va dejando en el camino. Uno es el que hace la película en su propia cabeza, en su propia piel. Esa es la gran diferencia. Por eso, digamos, el gran problema que tienen los narradores en imágenes, que son los cineastas, para poder traducir todo lo que una novela tiene de fuerte y de vívido, mucho más vívido que la imagen, que es esa vivencia interior que tiene uno cuando lee
lees y justamente novelas que realmente te ponen la piel de gallina, ¿no? Bueno, eso es lo que opino respecto de las adaptaciones y, bueno, sumergido yo mismo también con Nicolás en este trabajo de adaptación, ¿no es cierto? Bueno, completando un poco eso, la relación que hay entre un guionista de cine y un escritor, bueno, son distintas porque, como usted está diciendo, y bueno, ¿cómo se llaman? Voy a decir un dicho de Einstein que me parece muy bueno en este caso. Los guionistas de cine ven en imágenes de fotogramas y escriben en forma de guión de montaje. En cambio, un escritor debe escribir para que el lector se imagine lo que está sucediendo. Ahora, ¿cree usted que un guión cinematográfico puede ser clasificado como obra literaria? Mira, no se podría calificar dentro de la literatura. ¿Sabes por qué? Porque la literatura es un texto y en realidad lo que pasa con el guión es que es un pretexto. ¿Me explico? El texto verdadero es la película. El texto verdadero es la película. A mí, por ejemplo, me gusta leer teatro. En una época leía mucho teatro, pero siempre teniendo en cuenta que dentro de la existencia, digamos, de los géneros literarios, tenemos el drama, digamos, pero siempre teniendo en cuenta que el drama es ni más ni menos que una especie de pretexto para la visión y el disfrute de la obra. De hecho, hoy día prácticamente no es dado encontrar ninguna compañía que haga las obras clásicas tal cual fueron escritas en su momento, ¿no? Da la impresión de que nunca mejor se puede aplicar la expresión de pretexto a aquellas obras. Ahora bien, si de repente desde la academia suben al poder, digamos, una cúpula de guionistas, ¿no? Y toman el Ministerio de Educación y dicen, bueno, la materia a cursar en la secundaria, en el colegio secundario, no sé cómo se dirá en Venezuela la secundaria, es el momento previo a la entrada de la universidad, digamos, 5 años de aprender cosas. Bueno, vamos a poner en el programa dentro de los géneros literarios al guión cinematográfico. Y bueno, depende, digamos, un poco de ciertos grupos de poder, cómo se puede llegar a instrumentar todo eso. Pero en mi opinión, honestamente, digamos, el guión es ni más ni menos un pretexto. Yo me acuerdo como no es lo mío el guión, yo recuerdo, por ejemplo, las obras terminadas. De repente recordaré que, digamos, en la película Scarface de Howard Hawks había un gran guionista que se llamaba Ben Hedge, por ejemplo. Este autor, por ejemplo, de American Gigolo, ¿cómo se llamaba? Schroeder. Por ejemplo, Schroeder es un director que tiene alguna buena película. A mí me gusta muchísimo esta con Nick Nolte y la chica que hacía de Carrie, de Sissy Spacek, y bueno, James Coburn, Días de Ira, Días de Ira, Día de Ira, se llama Affliction en el original. Bueno, yo creo que Schroeder llegó a un momento cinematográfico como director, pero ¿sabes qué? Schroeder es mucho más guionista que director de cine. Es el gran guionista de Taxi Driver, del Toro Salvaje, ¿no? Y no sé si Taxi Driver también, después lo voy a chequear, no quiero decir una burrada, pero es mucho más escritor que director, no sé si tu opinión, pero por ahí vamos en la misma vía. ¿Vos qué pensás? Para hacer una película, ser director solo conlleva una gran responsabilidad y ya, de hecho, para ser guionista hay que tener conocimientos de lo que es la literatura, que leer mucho, un cineasta de hecho debería leer muchísimo. Entonces, ajá. No, seguro, digamos, un director de cine, como todo artista, tiene que estar compenetrado con otras artes también. Hoy día el cine le ha ganado el terreno a la ópera, como de hecho cuando la ópera termina empieza el cine, ¿no? Y viceversa.
la ópera como arte total. Hoy día el arte total es el cine. En el cine tenés escultura, tenés puesta en escena, tenés actuación, tenés música, tenés vestuario, todo lo que hace a la obra es lo que podríamos llamar que el cine es una especie de obra de arte total. El director de cine no tiene que ser ningún tonto, tiene que ver incluso películas que a él no le gustan, decir por qué no le gustan, tiene que oír mucha música, realmente música de la que hay que oír, para ir formando un criterio, un gusto, una estética. Y sobre todo, digamos, tiene que leer mucho, como todo artista. Uno se encuentra, por ejemplo, con ciertas disciplinas artísticas y la gente, por ejemplo, son muy habilidosos en lo suyo, pero manifiestan una ignorancia supina respecto de temas clásicos y literarios, ¿no? O sea, un artista tiene que ser una persona integral, una persona, digamos, en donde lo humano y lo profesional se unan en una armonía que va a devenir a la larga en una obra de arte, en una obra artística. Ahora, para eso hay que leerse todo, hay que escucharlo todo, hay que leer todas las historietas del mundo, hay que ver cine todos los días, por lo menos una película por día, y oír mucha ópera y mucha sinfonía, y otra cosa fundamental, no prender la tele, olvidarse de la televisión. Digamos, el desarrollo del talento es inversamente proporcional a la cantidad de horas que uno permanece frente a la tele, que de ser un medio maravilloso, lamentablemente se ha convertido en un vehículo de vulgaridad. Salvo, digamos, por ejemplo... Yo de verdad le digo que está totalmente en lo correcto. Yo de hecho, cuando veo televisión, veo películas. O sea, Claro, tal por- cual. O las grandes series que están saliendo últimamente, vos viste. sí, sí, por lo menos Nicolás lo mencionó en la entrevista que hoy en día las posibilidades narrativas que han desarrollado las series es fantástico, de verdad. No, es impresionante. Cada episodio de ponerle, por ejemplo, de Walking Dead o de Dexter, tienen una producción cinematográfica realmente impresionante encima, ¿no? Es sensacional. Bueno, esas cosas sí hay que verlas, pero lo otro, digamos, todo lo demás, la opiniolandia, viste, realmente es para hacerle la cabeza al espectador y hay que rajarle a todo eso. Así que bueno, eso como consejo a la gente que me está oyendo, olvídense de la televisión, salvo, como decimos nosotros, para usarlo como un monitor de ver películas y un monitor de ver estas grandes series que están saliendo últimamente, ¿no? Sí, vale. Ahora, esto es una duda personal que quería aclarar con un escritor, porque la verdad es que yo no soy escritor y me gustaría saberlo de la voz de uno. ¿Cuál es la gran diferencia entre un flashback literario y uno cinematográfico? Un salto atrás. Mira, no hay diferencias narrativas prácticamente. Nosotros eso lo llamamos analepsis. Es un flashback, un momento muy corto en el que se va hacia atrás. Cuando eso ya es un poco más largo se llama raconto. El anteúltimo programa que hice tiene que ver con eso, cómo regresar, y esto es lo importante, lo más difícil de todo, es cómo volver a lo que nosotros narradores llamamos el tiempo base, es decir, el aquí y ahora de la narración. Nosotros, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Marcelo esa mañana, digamos, se sirvió una taza de café y recordó el tiempo en que su mamá lo había llevado al cine. ¿Ves? Ese había llevado ya es un pluscuamperfecto que te está poniendo, por ejemplo, ya en 5 o 10 años atrás o 30 años atrás, no importa. Lo importante que tenemos nosotros después de ese pequeño flashback es ver cómo hacemos para regresar al aquí y ahora. Por ejemplo, decir, ahora notaba que el café estaba demasiado amargo, de manera que fue a buscar un poco de azúcar. O sea, te digo, es una pavada, pero hay que tener muy en cuenta eso, tener en cuenta, digamos, que el lector no tiene, digamos, no cuenta más que con nuestras palabras para ir de un lado a otro. Vos, por ejemplo, en el cine tenés que a un señor que está con barba y avejentado, de repente lo ves jovencito, y bueno, ya sé, bueno, esto está pasando en el pasado, ¿ves? Pero eso yo no lo tengo como escritor.
me las tengo que ingeniar para mostrar que me fui al pasado. Con la puesta en escena se resuelve fácilmente. Un sillón, por ejemplo, de los años 30 ya te está indicando que en la misma casa, digamos, no, digamos, es un mueble viejo en comparación con los que en el aquí y ahora del relato tenemos, que por ahí son muebles de acrílico. Entonces, cuando aparece un sillón en esa misma casa con una pinta muy años 30, y bueno, sabemos que la narración volvió a aquel pasado. Hay que ver cómo, insisto, es muy importante ver cómo regresamos al tiempo presente de la narración. Si no, el lector se queda varado en alguno u otro momento, ¿no? Así que lo que nosotros llamamos analepsis, ustedes lo llaman flashback, y cuando ya es muy importante el regreso al pasado, estamos los dos, tanto los directores como los escritores, hablando de racconto. Racconto viene del italiano, raccontare, que significa volver a contar. Hablando un poquito más sobre la gran variedad de películas que se han basado en obras literarias, ¿qué película cree usted que se apegó mucho o lo más cercano a la obra literaria? Mira, para mí el Drácula de Coppola es un ejemplo, porque Coppola tiene una narrativa fílmica impresionante. De hecho, él no usa compu, no usa ningún elemento que tenga que ver con la época actual, utiliza los elementos de puesta en escena que se utilizaban en la época de las películas contemporáneas a Bram Stoker. Eso por un lado. Por el otro, tiene un sentido también parecido a la escritura trasladado a términos fílmicos, la escritura que tiene Stoker. Drácula es un ejemplo de novela epistolar. Son cartas que se van cruzando entre los personajes, te muestran fragmentos de los diarios de tapa dura, ¿no? De los personajes, noticias del periódico, de todo eso va armando en la novela una especie de collage que Coppola ha traducido maravillosamente. A mí es la versión que más me gusta, no porque esté apegada, porque el final es muy distinto, está el tema del amor como redentor, que eso no está en la novela de Stoker. Pero sí, digamos, si la pregunta apunta al espíritu, yo pienso que para mí la mejor versión que he visto de Drácula es ni más ni menos la de Coppola. Me parece que está a la altura del Nosferatu no el de Herzog, que es aburridísimo, sino el otro, el de Murnau, el mudo. Me parece que están a la misma altura. Disfruto mucho viendo el Drácula de Coppola. Me parece muy superior al de Todd Browning, por ejemplo. Los primeros 15, 20 minutos de la película de Todd Browning, aquella con Bela Lugosi, son pesadillescos, surrealistas, en el mejor sentido de la palabra, pero después se convierte en una especie de obra de teatro, ¿no? Es realmente notable la diferencia que hay. Por ejemplo, se asoman a una ventana y dicen, ay, vea, ¿qué ve? Y un lobo yendo entre el jardín. Bueno, mostrámelo al lobo. ¿Por qué no me lo mostrás? Que sería muy lindo verlo. ¿Ves? Es decir, deja librado elementos muy literarios, embutidos en una obra que al comienzo, insisto, la de Browning pintaba como para una genialidad absoluta. De hecho, es muy buena la película, pero los primeros 15, 20 minutos son realmente tremendos, son realmente increíbles. Bueno, no sé si respondió a la pregunta, ¿me estás oyendo bien? Sí, sí, sí. De hecho, quería aportar, dejé que terminara porque quería aportar de que me parece que Coppola es un gran narrador de historias, de verdad. De hecho, mi película favorita es El Padrino y me parece que, o sea, viendo la película que no usó ningún tipo de efectos especiales ni estéticas asombrosas, pero la historia te atrapa de una manera impresionante. Y yo creo que eso es una manera el cine debe mantenerla, ¿no? Hoy en día vemos que hay una estética grandiosa, pero se pierden en las historias un poco que, como diríamos, no tienen solidez argumental. En cambio, ese tipo de películas me parece que deberían rescatarse en las producciones industriales. Y sí, indudablemente, pero vos fíjate que Coppola tiene en su apellido, o tenía en su apellido, a propósito, un homenaje al que yo pienso que es mi director favorito y el gran genio del cine de todos los tiempos,
esperá que me pongo de pie para mencionarlo, es nada menos que John Ford, ¿no? Ahí, bueno, ahí vos ves, digamos, dónde está la raíz de cada autor. La escena, por ejemplo, en Apocalypse Now, la escena del puente, digamos, la famosa escena de la cabalgata de las Valquirias. Bueno, yo cuando veía eso, tenía 21 años, allá en el año 79, y veía eso y decía, esta es la escena de la persecución de los indios a la dirigencia, en la dirigencia Stagecoach de John Ford. El mismo espíritu está ahí, ¿no es cierto? Y bueno, Coppola es un director cinéfilo. Hay una gran diferencia entre los directores que aman el cine y los directores que se ponen a filmar para poder llegar a un público más amplio, digamos. Eso, mejor que se queden en casa, ¿no? Mejor que se queden en casa. Digamos, ya bastante aburrida es la vida cotidiana para ir uno a aburrirse al cine, ¿no es cierto? Sí, sí, no, y eso me encantó lo que dijo porque de hecho también para escribir hay que ser un gran lector, hay que prácticamente tragarse los libros y leer distintos tipos de literatura y también eso funciona en el cine, hay que ver muchísimas películas para como crear un criterio cinematográfico. Gracias a Dios hoy en día como que hay una cultura cinematográfica bastante buena, por ejemplo aquí en Venezuela, no sé, en Argentina la gente va mucho al cine, pero es esa cultura y más el cineasta que debe empezar por ser cinéfilo, como usted estaba mencionando. Exactamente, vos fíjate de qué trabajaba Quentin Tarantino en su rato de ocio. Trabajaba en un videoclub, pero ¿qué hizo? Se la pasó viendo películas. Así se hace. No hay otra, no hay otra. Para conocer un género y poder cultivarlo, como lo cultiva un Tarantino, que a mí me encanta, indudablemente que hay que leer muchísimo. ¿Te imaginas si, como me decía Vicente Batista en el reportaje que le hice en Taller de Corte y Corrección, ¿te imaginas Mozart que no escuchase música? Un Mozart diciendo, yo en mi vida escuché música. Sería impensable, sería impensable. Pero bueno, puedo asegurar que a mi taller literario viene gente que no lee. Entonces yo trato de disuadirlo, de que no entren en el taller, pero si insisten mucho y quieren entrar, digo, bueno, vamos entonces a hacer una seria formulación de las lecturas que tenés que leer sí o sí para poder ser escritor. O sea, nadie garantiza que uno leyendo a Maupassant, a Poe, a Chekhov, a Kipling, pueda llegar a ser un gran autor, pero ponerle la firma que un gran autor seguro que fue primero un buen lector. Eso es así, no hay otra, no hay milagros, digamos. Así que bueno, ahí lo tenemos a Coppola, amamantado por Roger Corman, otro lerdo, ¿no? Otro lerdo que le ha ayudado a tanta gente, y bueno, pero él vio que esa gente que estaba alrededor de él tenían un talento. ¿Por qué? Porque eran chicos que se la pasaban viendo cine, así nomás. No. Es lo que decía Truffaut, el día que dejé de ir al cine para ir a la escuela, ¿no? es eso, es esa la cuestión. Sin eso. Y aparte, si me dicen, no, a mí no me gusta ver películas, entonces, ¿para qué vas a querer ser director de cine? Es una barbaridad. ¿Te imaginas un ingeniero que no le guste, un ingeniero automotriz que no le gusten los autos? Es un poco lo que cuenta John Kennedy Toole en esa maravillosa novela La conjura de los necios, ese profesor de historia inglesa que aborrecía la historia inglesa. Bueno, ¿qué va a hacer ese hombre? Eso es correcto, de verdad que no, y hoy en día que bueno, tenemos hasta el internet que encontramos de toda información para todas las áreas, diría. Hoy en día ver películas es un clic. Y sí, exactamente, hoy es burro el que quiere, ¿viste? Directamente. Ahora, la oferta es tan grande, la oferta es tan grande que uno tiene que mostrarle a la gente una guía de lectura. Yo en uno de los programas, si vos después podés poner el link, me encantaría, en el Facebook, uno de los programas justamente es una especie de mini guía de lectura, ¿no? Cómo manejarse con los autores que realmente hay que leer. Si no, uno se parece más como una especie de secretaria de una gran empresa
que lleva a la empresa el último libro que hay que tener para no quedar out, ¿no es cierto? Vos pensás que si vos de repente estás en una empresa así y no vas con el último librito que hay que leerse, y bueno, pasás medio, te quedás pagando, como decimos en Argentina. Pero claro, por ejemplo, esos libros de moda pasan, y los grandes autores van a permanecer. Entonces, yo lo que recomendaría a la gente que está oyendo, que tiene ganas de iniciarse en la lectura, que pongan, por ejemplo, en la Wikipedia, literatura clásica italiana, literatura clásica norteamericana, literatura clásica. En los clásicos están la gran novedad, como decía Unamuno, para la novedad de los clásicos, ¿no? Ahí está un poco la cosa. Volviendo a la secretaria, hay mucha, en ciertos ambientes, es de buen tono ver a Woody Allen, por ejemplo, y no ver a Stallone. ¿Te imaginas una secretaria que llega a la empresa y diga, ay, el otro día me vi Los Indestructibles, en lugar de ver Medianoche en París? Pobre piba, ¿no? Queda, claro, lógicamente, queda como la tarada de la compañía. ¿Qué vas a hacer? Lamentablemente es así, ¿no? Sí, 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 es así. Y hoy, bueno, y hoy hay una gran variedad de material fílmico y tanto literario como lo pueden haber. Mira, ahora esta es una pregunta que posiblemente resuma todas las preguntas. ¿Cuál es la importancia directa de la literatura y su largo recorrido narrativo en un arte tan joven como lo es la cinematografía? Y la importancia creo que fue contestada al comienzo, pero la voy a ahondar. Es fundamental porque la literatura nos enseñó a contar. Primero la estructura narrativa y después qué elementos se fueron adaptando, como decíamos antes, que puse algunos ejemplos. Pero sí, es fundamental, digamos, no hay, digamos, no hay modo de separarlo. ¿Por qué? Porque los dos cuentan cosas. Uno cuenta en imágenes y otro cuenta por medio de las maravillosas palabras que tanto evocan en la cabeza del lector. Los dos se parecen mucho a aquel hombre primitivo, el hombre de las cavernas, aquel que contó por primera vez una historia y que fue más o menos inventada, digamos, ¿no? Contó la historia de una cacería y bueno, fue una historia ficcional. Los dos se parecen mucho. Estoy hablando de un cuento de mi maestro, Vicente Batista, que lo pueden buscar, está en la web, el cuento se titula Nacimiento. Batista muestra, bueno, no voy a hacer un spoiler, pero van a ver, digamos, un señor que le había ido muy mal de casa, un señor de la prehistoria, y decide inventar las peripecias, ¿no? Bueno, los dos, tanto el escritor como el director de cine, tenemos eso de el contador de historias, ese apelativo Tusitala que le decían allá en Samoa a Robert Louis Stevenson, el hombre que cuenta historias, el contador de historias. No hay nada más fascinante que sentarse con un libro al lado de la estufa, al que la tenga, para poder disfrutar con una novela atrapante. No hay nada más fascinante que ese momento sensacional donde uno se sienta en su butaca, en el cine las luces se van apagando y empieza a aparecer la música de una película que pinta maravillosamente, ¿no? Esa actitud de escucha es la del hombre primitivo reunido alrededor del fuego para oír la historia de una cacería inventada. La literatura y el cine, en ese sentido, son primas hermanas, tan distintas en su expresión, pero tan armoniosamente hermanadas en cuanto a su intención de subyugar y de seducir y llamar al espectador y al lector a una de las actividades más hermosas del ser humano, que es la contemplación. Cuando uno lee una gran novela, cuando uno ve una gran película, está contemplando el misterio, y esa contemplación del misterio nos acerca a Dios, a la divinidad. Bueno, Marcelo, de verdad que muchas gracias por la entrevista. Es un gran placer entrevistar a un gran escritor como lo es usted y con tantos años de experiencia, ¿verdad? Y para los que quieran ver a Marcelo, tiene un canal llamado Taller de Corte y Corrección. Así es, ¿no? No estoy equivocado. Taller de Corte. No, es así, tal cual, taller de corte y corrección, en donde
estoy dando tips de escritura, mostrando poesía argentina contemporánea y compartiendo con el lector correcciones muy puntuales de textos. Tenemos 3 programas semanales, van los lunes, los miércoles y los viernes. Bueno, en el canal después, si por favor le pones el link, me harías un enorme favor, porque así aumentamos un poco más la audiencia. Vamos muy bien, con más de 2.700 suscriptores en estos primeros 7 meses de vida, pero la audiencia es bueno que se renueve y que vaya compartiendo estos programas. Sé, por lo que me dice la gente, que le hace muy bien todo lo que se está mostrando, los trucos que se están mostrando en esos programas. Bueno, en este momento voy a colocar el link del canal en pantalla para que la gente lo visite y le dé suscribir, porque es muy importante mantener este tipo de canales informativos y educativos que de verdad cultivan una excelente sociedad. Bueno, muchas gracias, Marcelo. No, al contrario, Gabriel, es un gusto para mí haber respondido a tus preguntas. Fueron muy jugosas, me sentí muy cómodo con ellas y te agradezco mucho la opinión sobre el canal. Te mando un abrazo muy, muy grande y la seguimos por Facebook.